Muy buenos días. Hemos estado estudiando el libro del Evangelio de Juan, así que sería ideal que pudiesen tener la Biblia con ustedes. Atrás tenemos Biblias por si ustedes gustan tener y continuar y seguir la lectura. Anteriormente, hemos estado en el capítulo 1 del libro de Juan. Anteriormente hemos visto ya a Juan el Bautista, que ha comenzado a bautizar para arrepentimiento y tuvo un diálogo con los fariseos, donde ellos querían saber quién era él, querían saber qué tenía él que decir de sí mismo, pero Juan no tenía nada que decir de él, porque su ministerio se enfoca completamente en dar a conocer que el Mesías ha venido a esta tierra. Entonces, parte de esto es saber de que Juan solamente era una voz que anunciaba la llegada del Cristo, del Salvador. Y muchas veces esto lo podemos comparar con nuestra vida también, en donde nosotros solamente somos voces, somos mensajeros que anunciamos las buenas nuevas de salvación del Señor. Pero nosotros no tenemos gloria que llevarnos en medio de eso, porque es la obra de Dios. También vimos que Juan el Bautista, siendo primo de Jesús, él decía no lo conocía, porque no le había sido revelado de que Jesús era el Cristo, hasta que Dios lo hizo realidad, hasta que Dios se lo reveló. Y esto sucedió cuando Jesús fue bautizado, en donde el Padre envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, y entonces el Padre del cielo anuncia que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace. Y ahí, en medio de esta hermosa escena de la Trinidad, entonces es revelado a Juan el Bautista que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y luego de esta experiencia, meses después, entonces ve a Jesús que viene a acercarse hacia él y le dice, oh, aquí el Cordero de Dios, aludiendo a que Jesús es el Cordero que Dios estaba proveyendo para el sacrificio, para limpiar los pecados de la humanidad. Entonces, ahora en nuestro estudio de hoy, vamos a ver nuevamente esta declaración que Juan hace, pero se la hace a sus discípulos para guiarlos, señalarles a Jesús. Y ellos inmediatamente van a comenzar a seguir a Jesús. Y en general vamos a terminar el capítulo 1 hoy viendo cómo comienzan los primeros discípulos a seguir a Jesús, a conocerlo. Entonces, sabiendo esto, teniendo este fundamento, esta introducción, vamos a ir al versículo 35 del Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Entonces, tenemos a Juan el Bautista con dos de sus discípulos, el cual uno era Andrés, más adelante lo vamos a ver. El otro discípulo, algunos comentaristas coinciden de que este otro discípulo era Juan, el apóstol Juan, el escritor de este evangelio. Entonces, estando con ellos, Juan el Bautista les dice: hey, vean, el Cordero de Dios. Y ellos, ¿qué hacen? Inmediatamente comienzan a seguir a Jesús. Pero este seguir a Jesús no quiere decir que se iban a convertir en discípulos de Jesús de una vez, sino que lo que alude es que ellos querían ir y conocer y comprobar por sí mismos si verdaderamente era Jesús, el Cristo, si Jesús era el verdadero Mesías.
Para ellos no es suficiente el testimonio de Juan el Bautista, no que no confíen, pero no era suficiente y necesitaban ir y conocerlo de primera mano. Por eso comienzan a seguirlo. Y es hermoso porque tenemos las primeras palabras de Jesús en este evangelio. Y sus primeras palabras son: ¿qué buscan? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Y no que Jesús no supiera y no conociera los corazones de ellos, ya los conocía, pero quiere como si estuviera haciéndolos pensar o meditar en qué era lo que estaban haciendo. Que ellos meditaran en qué es lo que están buscando, cuáles son sus intenciones y sus propósitos para buscar y seguir a Jesús. Y muchas veces, hermanos, esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que buscas? Cuando venimos a la iglesia o buscamos seguir a Jesús de alguna manera, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro corazón? Porque estos hombres lo que buscaban era conocer, experimentar a Jesús en sus vidas, experimentar al Cordero de Dios en sus vidas. No le era suficiente haber escuchado a través de Juan que Él era el Cordero de Dios, sino que querían comprobarlo en su vida. Hay una necesidad en sus corazones. Y Jesús les hace esta pregunta como si los quisiera hacer considerar lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque el conocer a Jesús va a transformar sus vidas para siempre. Sus vidas no van a volver a ser iguales cuando experimenten personalmente a Jesús en sus vidas. Ahora, para ellos, de nuevo, no era suficiente un testimonio, ellos querían ir y comprobar a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, vengan y vean. Conozcan dónde vivo, conozcan en dónde me pueden encontrar. Y los invita a pasar tiempo con Él. Ahora, esto lo podemos aplicar a nuestra vida de esta manera. Jesús nos invita a pasar tiempo con Él. Si vemos, Jesús no nos dice en la palabra que ellos estuvieron un ratito con Jesús y luego los despidió, sino que los invitó a pasar tiempo con Él. Para nosotros hoy podemos decir que Jesús nos invita a pasar un tiempo prolongado, constante con Él, para conocerlo. Porque para poder tener una relación con Él, necesitamos sentarnos, conversar, hablar, escuchar y que se nos escuche. Y esa es la invitación que Jesús le hace a esos discípulos, pero que también hoy nos la hace a nosotros. Pasar tiempo con Él. ¿En dónde? En su presencia. No solamente acá en la iglesia, sino en oración, meditando en su palabra, permitiendo que Él sea quien nos guíe hacia su verdad, conociéndole verdaderamente quién Él es, no conformándonos nada más con las palabras del pastor, con las palabras del hermano, de la persona que nos habla acerca de Jesús, de que Él es amor, de que Él es salvación, etc. Sí, es verdad, pero aún más verdad se va a convertir en nuestra vida cuando lo experimentemos. Cuando lo experimentemos. Y este es el mensaje para nosotros hoy. Que no les sea suficiente tener la información acerca de Él. Venga, conózcalo, profundice con Él. Que verdaderamente usted pueda sentir en su vida, en su corazón, la convicción real de que quién es Jesús. Para que sea lo que venga, sea la tormenta, la situación que venga, usted esté arraigado en quien usted conoce. No en la información, sino en la convicción que hay en su corazón. Porque Él es el único que puede transformar nuestras vidas. No hay sistemas, no hay maneras, no hay programas de transformación. Todas esas cosas que este mundo ofrece son herramientas. Pero el único que verdaderamente puede transformar nuestras vidas es Jesucristo. Él es el único.
Él es el único. Ahora, vamos a ver lo que sucede con estos discípulos después de haber tenido esta experiencia personal con Jesús. ¿Qué es lo que va a suceder? Después de haberlo comprobado, versículo 40 nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Cuál es la reacción o cuál es el resultado de haber conocido a Jesús personalmente? Inmediatamente Andrés se fue a buscar al primero que se pusiera en su camino para hacerle saber de que ha hallado la esperanza de su vida, a Jesús, el Mesías, el Cristo. Y cuando nos dice que el primero que halló fue a Simón, no fue que él fue directamente a su familia a buscar a Simón, sino que él estaba esperando a cualquiera que se apareciera en ese momento. Pero el primero que se apareció en este caso fue Pedro. Y entonces le expuso la revelación que ha tenido en su vida, la convicción que ahora hay en su corazón. Pedro, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Pero esto no fue suficiente. Esto no fue suficiente porque en versículo 42, ¿qué es lo que nos dice? Y le trajo a Jesús. Entonces, no fue suficiente solo decirle a Pedro acerca de Jesús, del Mesías, sino que lo trajo. ¿Y qué nos da a entender esto? Pedro, hemos hallado al Mesías, venga, véalo usted mismo. Eso es lo que nos está dando a entender. Andrés ha conocido a Jesús, lo está dando a conocer a Pedro, pero también está trayendo a Pedro hacia Jesús para que lo conozca. Y esta es la necesidad que nace en el corazón que verdaderamente ha conocido al Señor. Conocerlo, darlo a conocer y traer a otros hacia Jesús, para que también puedan tener esta misma experiencia, esta misma transformación en sus vidas y puedan comprobarlo por sí mismos en sus vidas. Vamos a ver, continuamos. Ese es el efecto de conocer a Jesús. Ese es el efecto. Si usted no ha tenido una relación verdadera y personal con el Señor, no podrá identificarse con lo que está sucediendo en esta escena, pero puede hacerlo. Porque la persona que conoce a Jesús personalmente, lo comprueba y lo experimenta en su vida, van a nacer de él tres cosas: la necesidad de conocerlo y de comprobarlo verdaderamente, como estos discípulos. No va a ser suficiente para usted venir solamente a la iglesia, sino que va a tener hambre y sed de buscar más su palabra y conocer más acerca de Él, para que luego nazca una necesidad también de darlo a conocer a otros y después de traerlos hacia Él. Ahora vamos a ver el encuentro de Pedro con Jesús. Versículo 42 dice: y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús sabe lo que es Pedro ahora. Él es Simón, un pescador, un pecador, alguien que tiene necesidades en su alma. Pero también Jesús sabe en quién quiere transformarlo. Por eso le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús sabe que Simón no tiene la capacidad de ser un discípulo de Jesús, pero que en el camino, a través de él, a través de caminar juntamente y tener esta relación con el Señor,
Él va a ser transformado en uno de sus discípulos. Para nosotros hoy, el Señor sabe quiénes somos, cómo estamos, que somos débiles, que estamos en un cuerpo de pecado, cuáles son nuestras debilidades, nuestras luchas constantes. El Señor lo sabe, pero también Él nos deja saber en qué quiere transformarnos. Nos quiere transformar en sus hijos, nos quiere transformar en sus discípulos y quiere transformar nuestras vidas en cuerpos glorificados cuando estemos en su presencia eternamente. Si usted no sabe qué va a hacer con su vida o qué va a pasar con usted, aquí está, en la palabra de Dios. El mundo puede decirle a usted, a través de títulos, a través de las finanzas, a través de la economía, a través de muchas otras cosas, cuáles son las posibilidades que usted tiene de llegar a ser, como dicen en este mundo, alguien en esta vida. Pero en el Señor es un mismo perfil: ser hijos, nacer de nuevo para ser sus hijos, para ser sus discípulos, y luego, cuando estemos en su presencia, seremos glorificados para estar con Él eternamente. Y eso debe animar a nuestras vidas, debe animar nuestros corazones, porque entonces no nos vamos a limitar a buscar cosas en este mundo, a ver cómo poder sobresalir y cómo buscar quién yo soy en este mundo, sino que nos va a enfocar en quiénes somos en el Señor, quién quiere Él que seamos. Y por eso les digo, solamente el Señor puede hacer esta transformación en nuestros corazones. Andrés no podía hacer esta transformación en la vida de Pedro, ni Pedro por sí mismo, sino que solamente Jesús podía transformar su vida de tal manera de que, con la historia más adelante, Pedro sería uno de sus amigos íntimos, presenciaría la transfiguración de Jesús. Va a ser el que lo negó también, pero que después de ser restaurado va a ser uno de los pioneros, de los precursores de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Y ahí es donde vamos a ver toda esta transformación en la vida de Pedro. Jesús sabía quién era en ese momento, pero sabía en quién lo iba a convertir. Pero solamente el Señor puede hacer esto. Solo Él. Solo Él. El punto es que todo comienza con conocer a Jesús personalmente. Todo comienza ahí. Continuando ahora con el texto, vamos a ver ahora cómo Jesús se va a encontrar con Felipe y Natanael, otros de sus discípulos, que a diferencia de Andrés, que fue a buscar a Pedro, que se encontró con Pedro, esta vez Jesús va a ir en busca específicamente de Felipe. Y esto nos deja una enseñanza. El Señor nos encuentra a nosotros de diferentes maneras, ya sea directamente o a través de alguien más. Vamos a leer en versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. De nuevo, Jesús va a buscar a Felipe y solamente le dice: sígueme. Ahora, esta palabra sígueme en este versículo sí implica que Jesús está invitando a Felipe a venir a ser uno de sus discípulos. Lo está invitando. Y el efecto es el mismo que los anteriores. Felipe conoce a Jesús, hay una transformación y una convicción en su corazón por haberlo experimentado personalmente, y ahora él intencionalmente, en versículo 45, dice que él halló
a Natanael. O sea, fue a buscar directamente a Natanael. Ya sabía con quién quería compartir acerca de este encuentro, de esta experiencia. Con su amigo Natanael. Ahora, Natanael, él no aparece en los otros 3 evangelios. El nombre Natanael no aparece en los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. El nombre que aparece ahí es Bartolomé. Y algunos dicen que Bartolomé era un título hereditario de su padre o de alguno de sus antepasados, pero que su verdadero nombre era Natanael. Esto porque se asocia a Natanael o a Bartolomé con Felipe, ellos juntos en los otros evangelios. Entonces, posiblemente es la misma persona, pero con diferente nombre. El punto es que a esta persona Felipe va, le anuncia acerca del evangelio, le anuncia acerca de que ha encontrado a Jesús, del que habla la ley y los profetas. Y entonces Natanael le dice, pero ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael comienza a dudar. Primero, porque la ciudad de Nazaret era menospreciada. Era un pueblo sin mayor relevancia. Una minúscula de pueblo sin mayor relevancia cerca de Galilea. No tenía ninguna importancia para ellos. Pero también porque proféticamente hablando, esta ciudad no tiene alguna relevancia profética acerca del Mesías. Entonces las dudas de Natanael, de que, Jesús de Nazaret, ¿está seguro de que este es el Mesías? Porque que yo sepa, de ahí no sale nada bueno. Entonces hay una predisposición de Natanael. Ahora, para nosotros hoy, puede ver cómo muchas veces hay personas que tienen esta predisposición acerca de Jesús. De, Jesús, sí, yo conozco a Jesús, pero religiosamente no lo conocen. Y nuestra respuesta muchas veces es tratar de buscar cómo evidenciar de que, sí, Jesús es real. Veamos cuál fue la respuesta de Felipe ante esta duda de Natanael. Versículo 46. Le dijo Felipe, ven y ve. Si usted tiene dudas acerca de lo que le estoy diciendo, venga usted y compruébelo. Y lo trajo a Jesús. Entonces, de nuevo, vemos que Felipe conoce a Jesús, lo experimenta en su vida, lo está dando a conocer a Natanael y lo trae a Jesús. Porque al fin y al cabo, para nosotros como creyentes, esa es nuestra responsabilidad. Usted y yo no podemos convertir a alguien, no podemos persuadir a alguien para que siga a Jesús. Solamente podemos direccionarlos y presentarles la verdad. Pero si la persona no quiere tener una relación y no quiere venir directamente con Él, no podemos hacer nada, porque el único que tiene el poder para transformar los corazones es Jesucristo. Solamente Él. Solamente Él. Versículo 47. Tenemos este encuentro entre Jesús y Natanael. Y ahí sus dudas se van a despejar. Versículo 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí
adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien. Jesús se encuentra con Natanael y le dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, esto alude a su sinceridad, a su transparencia. Todo lo que siente y lo que piensa, Natanael lo dice, no le importa. Él es transparente y esto lo hace un hombre honorable, porque no hay engaño en él. Entonces, por eso Natanael le dice, ¿usted de dónde me conoce? Porque sabe que yo soy de esta manera, esta es mi personalidad. Y después le declara, yo te vi cuando estabas allá debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Y esto sirvió para que Natanael pudiera ver de que verdaderamente Jesús, en medio de su sabiduría y su conocimiento previo, él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y por eso esto abrió sus ojos. Él lo experimentó personalmente y vemos una transición de la duda que tenía acerca de si Jesús verdaderamente era el Mesías a una convicción. Y esto es lo que hace el Señor. Por eso es que tenemos que traer a las personas a Jesús. Por eso es que tenemos que acercarnos a Él, para que cualquier duda que haya en nuestra vida, en nuestro corazón respecto a la verdad de nuestro Señor, se disipe, para que podamos ver verdaderamente que Jesús es real y hay una convicción en nuestro corazón. Y entonces pasemos de esa transición de dudas a una convicción real de que, wow, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Natanael y Felipe conocían acerca de las Escrituras. Por eso Felipe, cuando le anuncia a Natanael acerca de Jesús, le dice, de quien Moisés escribió en la ley y los profetas hablan de él. Porque ellos conocían la información, pero no tenían la revelación. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos toda la información, pero no hay revelación de su verdad personal. Cuando Jesús le dice que mayores cosas vas a ver, alude que verdaderamente Natanael no tenía ni idea de lo que estaba enfrente de él. Y le estaba anticipando de las cosas que él iba a presenciar y de las cosas que vendrían más adelante acerca de Jesús. Y su primera declaración de Jesús, versículo 51, nuevamente les dice, de cierto os digo. Y recordemos siempre, cuando Jesús habla de esta manera, esta introducción, de cierto os digo, es pongan mucha atención con lo que voy a decir. Eso es lo que quiere decir. Pongan mucha atención con lo que voy a decir. Y él dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús probablemente se estaba refiriendo al sueño que tuvo Jacob en Génesis capítulo 28. Jacob está huyendo de Esaú, su hermano, por causa de haberlo engañado. Y él se queda dormido en Betel profundamente y comienza a soñar esto: una escalera que une el cielo y la tierra, ángeles subiendo y bajando, y nuestro Señor preencarnado al pie de la escalera. Entonces Jesús, al hacer mención de esta escena a Natanael, le está queriendo decir, yo soy esa escalera. Yo soy de lo que Jacob estaba soñando aquel día. Este sueño de Jacob simplemente era una anticipación del propósito por el cual él venía a esta tierra. Abrir camino y brecha nuevamente entre el hombre y Dios. Por eso le está diciendo, mayores cosas que estas, de que yo le diga en dónde estaba, mayores cosas vas a ver. ¿Y qué mayor cosa que es que el velo del templo sea rasgado para poder tener una relación directa con Dios?
en donde el pecado obstaculizaba esto desde el día de la caída, en donde nadie podía tener acceso a la presencia de Dios directamente. Pero ahora, ¿qué mayor cosa que podamos tener todos los hombres, que vengamos a través de Jesús, poder tener esta relación con Dios directamente? Ahora, cuando Jesús habla y utiliza el título Hijo del Hombre, esto es muy significativo también. Los fariseos esperaban a un Mesías, a un Cristo, con ese título, Mesías, Cristo. Esperaban que viniera como un rey, como un gobernante, que viniera a derrotar al imperio romano y a todo aquel que quisiera hacerle daño a la nación de Israel. Pero en términos políticos y de poder. Jesús, cuando utiliza, y este es un término que él utiliza muy a menudo, el Hijo del Hombre, alude a la humanidad y a la deidad del Mesías. No a una figura política, sino a un hombre humilde, que siendo hombre también es 100% Dios. Entonces, cuando Jesús les dice, van a ver a los ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre, le está diciendo, es algo humilde en lo que vengo. Y esto viene relacionado también, este título viene muy relacionado también a lo que dice el profeta Daniel, cuando dice que anciano de días le va a entregar al Hijo del Hombre el gobierno, la gloria y el reino de toda la tierra. ¿Sabe? Esto sucederá, pero no para este momento en el que Jesús venía a esta tierra, sino será más adelante, en su segunda venida. Ahora, Jesús está describiendo a sí mismo como el Hijo del Hombre, como este Rey de Gloria que va a venir con poder, pero no para este tiempo, sino vendrá más adelante. Y Jesús está utilizando este título para mostrar su humildad y para poder mostrarnos también su identificación con la humanidad, con el pecador. Entonces, en general, en esta sección de hoy hemos visto algunos atributos y algunos títulos nombres con los que podemos identificar al Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios. Lo hemos visto que otros le han dicho el Mesías, otros el Cristo, otras personas le han dicho Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y estos son diferentes personas que nos han dado su testimonio personal de esto. Así que hay evidencia de que verdaderamente Jesús era o es el Hijo de Dios, el que había de venir, nuestro Salvador. Y el punto principal de esta enseñanza es esta: testificar, primero experimentar, conocerlo, saber, pero testificar acerca de Jesús a otros, de nuestro Salvador. Y tenemos otras aplicaciones en nuestra vida de las que hemos estado estudiando. No es suficiente escuchar, no es suficiente tener la información, no es suficiente haber escuchado acerca de Dios, acerca de Jesús, sino que es necesario venir y conocerlo y entregar nuestra vida completamente a Él. Es necesario. Y si usted verdaderamente quiere una transformación en su vida, no hay otra manera. El único camino es Jesucristo. No hay otra manera. Por más que intente una y otra y otra y otra opción, va a volver al mismo lugar de desánimo, de depresión, de pensamientos que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Va a encontrar vacíos nuevamente, porque las cosas de este mundo llenan momentáneamente. Solo el Señor puede llenar a plenitud nuestra vida, nuestro corazón. Solo Él puede transformar verdaderamente nuestra vida para siempre. Entonces, hermanos, no se conformen con escuchar del Señor, no se conformen con venir a la iglesia o con buscar cuanto estudio bíblico esté a disposición entre semana.
Busque al Señor personalmente, profundice con Él. Lea su palabra, conózcalo usted mismo. Ahora también aprendemos algo sumamente importante para todo creyente, para todo el que ha venido y ha sido transformado verdaderamente por el Señor. Es necesario saber de que tenemos una responsabilidad. Hemos sido alcanzados no solamente para ser salvos, somos alcanzados por el Señor para ser transformados, para nacer de nuevo y para ser sus discípulos, sus seguidores, con un propósito, y es darlo a conocer a otros, responder en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dándolo a conocer a otros. Y si usted tiene dudas acerca de su fe, Felipe fue la mejor respuesta. Venga delante de Él, compruébelo. Venga delante del Señor y que sus dudas sean aclaradas por Él. ¿Sabe? Jesús no tiene temor de las preguntas que podamos hacerle. Él no tiene temor de las dudas que tengamos acerca de Él, porque Él quiere mostrarnos su corazón, quiere mostrarnos su verdad. ¿Y sabe cuál es la evidencia? Su palabra. La palabra de Dios nos revela quién es Él. Nos da a conocer quién es Él. Si usted tiene preguntas, aquí están las respuestas. Pero la cosa es que venga personalmente a Él. Venga personalmente a Él. Él quiere darse a conocer. Y finalmente, la experiencia de estos hombres, de estos encuentros que ellos tuvieron con el Señor, de maneras diferentes, tuvieron un mismo objetivo: transformación, nuevo nacimiento, y hacerlos sus discípulos, para que anuncien y testifiquen a otros acerca de que el Mesías ha venido ya. Cristo, el Salvador, ha venido ya, y con Él la gracia de Dios, su misericordia y la esperanza de salvación y vida eterna. Esto es lo que ha traído el Señor. Esto es lo que Él ha traído con su venida a esta tierra. Amén. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra, la cual nos evidencia de que tú eres real, de que tú eres bueno, de que tú eres eterno, que tú eres el Señor soberano, Rey de gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la única que puede traer convicción a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que por favor esta palabra, Señor, que ha sido sembrada en los corazones, dé fruto, un fruto esperado por ti, Señor. Haz tú la obra en los corazones, Señor. Permítenos e invítanos a conocerte más y más y más, y a ir más profundo en ti, Señor. Pero más allá de eso, Señor, yo te pido que tú quebrantes y rompas todo obstáculo que nos esté impidiendo venir y conocerte más, Señor. Si es el orgullo, si es la vanagloria, si es el egoísmo, Señor, ayúdanos y guíanos hacia ti, Señor. Y úsanos para guiar a otros hacia ti, direccionar a otros hacia ti, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.